Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a este encuentro sobre personas con discapacidad, accesibilidad y debido trato, que se ha organizado por el Instituto de conformidad con la Resolución 731/19 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Esta actividad comienza hoy y continúa el próximo lunes 6 de junio en el mismo horario y con el mismo enlace de acceso con el que se conectaron hoy. Y va a contar con la exposición de la doctora Isabel Ramos Barde. Isabel es abogada, mediadora, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, árbitro ante el Mercosur, representa a Argentina ante el ICEDI, es presidente de la Comisión Interdepartamental de Abogados con Discapacidad de la Caja de Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, vicedirectora de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en la Comisión de Capacidad y Derechos, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad, asesora de la Comisión Nacional de la Red de Regulación de Transporte, docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano. Y bueno, Isabel, muchas gracias por estar con nosotros hoy, también el próximo lunes. Antes de comenzar, recordarles que, como siempre, luego de la exposición de la doctora, vamos a contar con un espacio para preguntas o aportes del auditorio, así que bueno, tanto podemos usar la opción del micrófono o la del chat y se las transmitimos a Isabel. Isabel, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros hoy y este espacio es tuyo, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. A mí me honra el poder hacer un pequeño aporte en materia. Sí, por eso mismo. Bueno, yo que estaba diciendo justamente que agradezco a la Suprema Corte, agradezco a los organizadores esta posibilidad que dan para que podamos hacer un pequeño aporte, sobre todo en una materia como es la de los derechos de las personas con discapacidad, que lamentablemente no está cargada en las currículas dentro, por ejemplo, de las universidades, sino es a través del posgrado o de aquellos que verdaderamente la eligen. Y tampoco en los colegios, cuando debiera realmente ser tenido un poquito más en cuenta para la verdadera inclusión de la persona con discapacidad, que es lo que persigue justamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ahora sí se escucha? Camilo, Sí, ¿Camilo se escucha? Sí, perfecto. Bueno, hoy vamos a abordar. Ante todo quiero hacer una aclaración. Yo no soy la presidenta de la Caja de Abogados, yo soy presidente de la Comisión Interdepartamental de Abogados con Discapacidad de la Caja de Abogacía de la Provincia de Buenos Aires. Es la primera comisión que ya tiene 30 años, pero que está constituida por abogados pura y exclusivamente con discapacidad, que lucha y brega por justamente no solamente los derechos de ese colectivo, sino por la discapacidad en general. Y respecto del observatorio de discapacidad de Andis, corrijo porque no me gusta ponerme plumas que no tengo, soy la coordinadora, sí, del grupo de trabajo. Se volvió a tildar Isabel, si nos estás escuchando. A ver. Luego veremos el tema del trato, que será tratado en principio, si tenemos hoy tiempo o algo hoy, pero si no, haremos todo el tema de trato en la próxima. Veremos cómo viene desarrollándose. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
¿sí? Justamente a la discapacidad. Isabel, no sé si nos estás escuchando, pero se nos está cortando un poco tu conexión. Justamente puedan ejercer y gozar de sus derechos en igualdad de condiciones que los demás y poder gozar y disfrutar también de su libertad inherente. Como ustedes verán, en este caso, la convención que ha sido ratificada por nuestra Ley Nacional 26378, a la cual se le confirió rango constitucional a través de la 27044, busca por todos los medios de que la persona con discapacidad logre la inclusión en la sociedad. Esta mirada nueva que brinda la convención pasa del criterio o lo que era concebido hasta nuestros días, hasta el momento de la sanción, mejor dicho, de la convención. Aclaro que esta convención fue la primera de este siglo, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Cambia la mirada de lo que se venía manejando, que era ver a la persona con discapacidad con un sentido de biológico o físico, se pasa del criterio médico asistencial a un criterio social. Este criterio médico asistencial veía a la persona con discapacidad como que era una persona, en un primer momento, y en base al criterio que se tenía de salud, como que era una persona enferma, una persona que, en la cual su deficiencia la llevaba a tener que, bien lo dicen algunos autores, lo veían como una máquina a la cual había que arreglar una de sus partes. Y se la comparaba un poco con determinadas tribus, por ejemplo, una tribu africana, en la cual consideraba que la discapacidad era como no era ni salud ni no salud, era como lo mismo que si les caía una maldición, ¿no? Era un criterio de esa naturaleza. Este criterio que veía a la persona con discapacidad como una persona enferma, que no, esa deficiencia fue la que llevó a que se la viera con cierto prurito, con ciertos prejuicios, fue cambiando, fue modificándose y pasó entonces a tener cabida un criterio funcional. Este criterio funcional hizo que se lo viera como una interrelación de distintos facultativos. Entra ahí ya en sí la figura del médico, la figura del psicólogo, tiene entonces un carácter interdisciplinario y se la ve como ese equilibrio, ¿sí?, en esta etapa de funcionalidad, como un equilibrio que va a tener en la salud la persona física con la faz mental y con lo social. Pero si se rompía uno de estos engranajes, había que tratar de lograr el equilibrio.
Bueno, nos pedimos disculpas por el problema de conexión. Ahí estamos tratando de solucionarlo y enseguida retomamos. De la sociedad, la observación que se tiene de la sociedad, y al ver los efectos que existen en ella, se la deba incluir en la misma. La Organización Mundial de la Salud considera justamente que, bueno, que salud es ese estado de bienestar, ¿no? Entre lo físico, lo psíquico y lo social. Pero desde el punto de vista de la norma legal que nosotros estamos tratando, nosotros vamos a ver que la persona con discapacidad no es justamente la discapacidad la que discapacita, valga la redundancia, a la persona, sino que es el medio el que impide a la persona desarrollarse en igualdad de condiciones que las demás. Pero, bueno, si nosotros entendemos que esto es así, ¿cómo podemos llegar a solucionar tal escollo? Porque vamos a encontrar, obviamente, escollos en distintos ámbitos. Lo vamos a ver en la fase comunicacional, lo vamos a ver en lo edilicio, lo vamos a ver en la tecnología, lo vamos a ver en la informática. Bueno, yo creo que para poder entonces adentrarnos, vamos a precisar algunos conceptos que resultan fundamentales. En primer término, nosotros para alcanzar, o la persona con discapacidad para alcanzar, recién dijimos, el poder desarrollarse en el medio en igualdad de condiciones que las demás, tiene que revestir una calidad que es la calidad de ser persona autónoma. Ahora bien, ¿qué es en sí la autonomía? De acuerdo a lo que yo recién les decía de la faz médica, y bueno, si me tengo que ceñir a la faz médica, para los médicos, la persona sería autónoma si la persona logra esa, o sea, su libertad encontrándose, o sea, o puede desarrollarse con total holgadez en el medio, estando totalmente sana. Contrariamente, para la persona con discapacidad, la persona logra esa autonomía poniendo de ella lo mejor de sí, su mayor esfuerzo, contando con los medios que estime necesarios, llámense apoyos, llámense ayudas tecnológicas, por la actual tecnología, por las salvaguardas, por supuesto, por todo lo que le brinda la accesibilidad, por el diseño universal, por los objetos, los dispositivos, por todos aquellos medios, pero para alcanzar ¿qué? Para alcanzar justamente la posibilidad, ¿sí?, de acceder a desarrollarse en el medio, o sea, tener la oportunidad de poder al menos lograr desarrollarse en el medio y alcanzar su meta.
Por eso, cuando antes de hablar de la accesibilidad misma, tenemos que tener en cuenta que es fundamental que se midan o se evalúen los pilares en los cuales va a prosperar la inclusión de la persona con discapacidad. Y esos pilares van a estar dados fundamentalmente por la convivencia. Y para que exista esa convivencia, esa unión entre la sociedad y la persona con discapacidad, dos son los puntos madres o rectores, ¿sí? Uno de ellos va a ser el respeto que se debe tener a la diversidad y el otro es la solidaridad. Pero no nos equivoquemos acá. Cuando hablamos de solidaridad, no quiere decir que a la persona con discapacidad todo le deba ser servido y les tenga que ser dado. Contrariamente, por eso cuando se piden, cuando hablemos y veamos el tema de los apoyos, la persona con discapacidad tiene que poner de ella, como bien decíamos antes, pone el mayor esfuerzo, lo más que ella pueda hacer para lograr su objetivo. Por eso, quienes brindan los apoyos o todos los elementos, dispositivos, objetos que le sirvan para servirse y alcanzar esa autonomía, ¿sí? Van a tener que ser de colaboración, no de ayuda. La palabra ayuda implica que es el otro quien actúa por la persona. En cambio, en la colaboración, justamente es la persona la que pone de ella su parte y quien lo ayuda, sea una persona, sean animales, que también vamos a ver la parte de animales, porque todo esto hace a lo que hoy nos toca hablar, ¿no? De los objetos, los dispositivos, son facilitadores para alcanzar la meta deseada. Cuando nosotros, entonces, hablamos y respeto, por supuesto, como dije antes, es fundamental y básico, y a veces ustedes dirán, pero qué difícil que es la inclusión, porque muchas personas no aceptan la discapacidad, pero no lo hacen por mal. Yo, y esto lo digo, va por mí, o sea, va por mí el criterio que sostengo, ¿no? Yo creo que muchas veces la persona actúa de determinada forma porque le es algo desconocido, porque no es algo que a diario se maneje. Entonces, muchas veces no es por desprecio, sino que es simplemente por no saber cómo abordar el tema. Por ello, resulta imprescindible e indispensable el concientizar a la sociedad y también, además de concientizarla, de brindar cursos como los que estamos haciendo hoy, para que la sociedad vaya adentrándose en este tipo de temas, como lo es también el derecho a la ancianidad, la violencia de género, o sea, tantos temas nuevos que hoy nos toca transitar.
La accesibilidad es lo que le va a permitir a esta persona autónoma, que si yo tuviera que también decir, y para un Lego, ¿en qué consiste esa autonomía? Porque para la persona con discapacidad, bueno, ya dijimos, pone de ella todo lo mejor para lograr la oportunidad. Para la persona del común denominador, o para una, si tengo que definirla desde el punto de vista de un Lego, voy a decir que son las normas que yo podría dictar en mi propia vida para dirigir mis actos. ¿No es así? Que no lo tengo que confundir tampoco con la autodeterminación, que muchas veces la gente se confunde y le da ese sentido. En cambio, la autodeterminación ahí ya difiere. ¿Por qué? Y porque en la autodeterminación yo, además de obrar conforme a mis propias normas, ¿sí?, haciéndole honor a la palabra, que autonomía es su raigambre, es justamente autonomía, las propias normas, ¿no? O autoboquia, las propias decisiones desde el punto de vista griego. Y bueno, en la autodeterminación, yo soy responsable no solamente del acto que voy a realizar, sino también responsable de los resultados. Y hoy en día, ¿por qué remarco todo esto? Porque con la nueva mirada que también tiene nuestro Código Civil, y donde también se le ha dado mayor énfasis a las capacidades restringidas, donde hoy la persona puede perfectamente, en base a esta nueva mirada, hacer sentir su voz, donde hoy puede dar su consentimiento conformado, donde debe ser forzosamente impuesta en caso de una intervención, la persona con discapacidad, ¿no? De una intervención, debe ser informada, puede hoy en día, hasta en nuestro mismo código, que no lo hizo la convención, pero sí lo marcó nuestro código, en lo que hace a cuáles son justamente los apoyos a los cuales ella puede recurrir, que van a ser todas aquellas medios y modos a los cuales puede acceder a su pedido, como facilitadores. ¿Para qué? Para poder administrar sus bienes, para tomar sus propias decisiones, para poder regular su vida. Y al punto tal que la semana pasada, o hace 2 semanas, salió hay un proyecto, incluso de ley, que ingresó a la Cámara de Diputados, donde anteriormente eran las personas no con discapacidad las que podían celebrar las medidas autodeterminativas. Y ahora, con esta nueva mirada, va a poder, con los apoyos, hacer sentir su decisión de cómo tomar una medida autodeterminativa. Ustedes, bueno, no hace falta que yo tal vez lo informe, pero como no sé si todos son magistrados o si hay personas que que pertenecen sí a la Suprema Corte, pero no lo son, les voy a comentar que, bueno, la medida autodeterminativa es aquella en la cual la persona define en vida, no es un testamento, pero sí define en vida, ante un evento que puede ser su pérdida de capacidad, o si se encontrara postrada, o ante un tema muy puntual, ¿quién quiere
que se encargue de sus bienes en vida, qué destino debieran darle, si pueden vender, que vendan determinado bien para ser internada en un geriátrico o quedarse en su casa. Y bueno, esta norma ahora entró. Esto, por eso está siendo tratada. Esto es, como ustedes ven, es importante, pero para ello tenemos que dotar a la persona de los medios necesarios y de la autonomía necesaria y de los apoyos y las ayudas necesarias también para que se defina. Así que, como antes les comenté, la accesibilidad pasa a ser la reina preponderante en todo esto. Esta accesibilidad está tratada en la Convención en el artículo 9 que hoy está ratificada, como dije antes, por la Ley 26378. En la misma se habla, ¿no es así?, de que la accesibilidad debe darse tanto en el orden edilicio, tanto en el orden dentro de lo arquitectónico, es en lo que hace a los inmuebles públicos y privados, pero en lo urbano, en lo edilicio se refiere a lo urbano, en lo que hace a la comunicación, al transporte, a la información, a la tecnología y a la informática. En realidad, la accesibilidad es transversal a todos los derechos que son contemplados en la Convención. Rafke dice que hoy en día nosotros por eso ya tenemos que dejar totalmente de lado esa mirada que se tenía hasta hoy, y que tenemos que ver que verdaderamente la accesibilidad es lo que verdaderamente salva, es la que rompe las barreras y no la discapacidad. La accesibilidad que fue tratada también como un principio dentro de la Convención, además de cumplir este rol por la transversalidad que lleva a lo largo de todo el articulado, en la Declaración de Derechos de Madrid se la trató como para que se la designara como un derecho per se. No, igualmente no ha sido así, pero tanto la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 12, como el Pacto Civil y Comercial, en su artículo 10, en su artículo 13, considera que la accesibilidad es fundamental, sobre todo en lo que hace a la materia de lo que es lo físico, lo que es el entorno físico, el entorno el entorno en el transporte, y del mismo modo que en lo que hace a la comunicación y en lo que hace a la informática,
tanto el Pacto Civil y Comercial en su artículo 19, como lo propio, la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo también 19, considera que para la comunicación y para la comunicación y la información es fundamental para la libertad en la toma de decisiones. Y esto incluso luego lo reafirma esta misma, la ordenanza, perdón, la ordenanza de, perdón, la recomendación, ¿sí? Número 2 de Naciones Unidas, en su artículo justamente 25, determina que el hombre hoy tiene derecho, la persona con discapacidad, a cumplir funciones públicas y que evidente que con ello la comunicación y la accesibilidad tiene que estar más que presente. ¿Por qué considera que la comunicación también tiene que estar más que presente? Luego vamos a ir desglosando, yo les voy dando ahora un pantallazo y luego nos vamos a ir adentrando en cada una de las cosas. ¿Por qué considera que la comunicación tiene que estar presente? Y bueno, tiene que ser así porque justamente en una de las encuestas, ¿sí? Que fue llevada a cabo por la Making Television Accessible, se demostró que hay más de 1.000 millones de personas que desconocen qué es o qué derechos tiene la persona con discapacidad. A su vez, en la convención que llevó, que llevó a la Declaración de Dubái sobre materia de comunicación, a instancias, por supuesto, de la Unión Internacional de Comunicaciones, se instó a que los Estados partes en esta materia tienen sí o sí que tomar cartas en el asunto para que no solamente se difunda, sino que todos los medios de comunicación tienen pilares que se tienen que tener en cuenta en materia de comunicación, ¿sí? Más allá de los que antes hablé cuando me referí a la convivencia, en la comunicación tiene que haber dinamismo, o sea, tiene que ser dinámico, tiene que saber llegar a la persona a través de una transmisibilidad, pero y que sea receptada debidamente, y tiene que ser progresiva, o sea que eso tiene que ir modificándose a medida que, y asegurándose la persona que lo que transmite llega. Y en lo que hace, por supuesto, que luego a los diseños los voy a explicar a continuación. Al punto tal que también se tiene que tener una mirada muy especial en materia
de tecnología que también hace a la autonomía de la persona porque la torna accesible. Sepan que tanto el Banco Mundial como organizaciones internacionales colaboran e instan, a raíz de instar las organizaciones mundiales a los estados partes a cumplir con estas normas de accesibilidad, tanto en lo comunicacional como en lo que hace a la fase edilicia, y ahora nos vamos a adentrar. Y se subsidian y se financian, y es más, se exige que antes de realizar cualquier tipo de abordaje, trátese de la realización de un producto, de un servicio, de un sistema, deben ser sometidos a consideración, porque la persona con discapacidad, para poder justamente saber si si es de utilidad a todos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando recién hablaba yo de los pilares, la accesibilidad que simplemente desde el punto de vista legal está dada como aquellas barreras que impiden a la persona desarrollarse en el medio en igualdad de condiciones con las demás, desde el punto de vista de la persona con discapacidad, como también antes le dije, es el resultado justamente de esa interacción entre la sociedad, como les decía, y lo que la persona puede llegar a hacer en ella. Entonces, no quiere decir que todas las cosas o todas las personas con discapacidad van a llegar a lograr la inclusión total, porque hay discapacidades lamentablemente que son irreversibles, que una persona que está totalmente en coma, por más que uno intente, podrá mejorar la calidad de vida, que también la calidad de vida, ahí está, tiene una característica especial, porque la calidad de vida va a ir evolucionando de acuerdo a cómo es la cultura del país en la cual se trata. Va a depender no solamente de la cultura, de los grupos, del grupo étnico, y mucho más también de la perspectiva que tiene la persona respecto de su propia vida, porque eso también influye, la fase económica, la familia, o sea, la calidad de vida de cada uno es un poco también subjetiva. Ganglini, por ejemplo, en uno de sus libros, en el que habla sobre la globalización observada, él sostiene que depende todo de la cultura de un país, que es un proceso, es la sumatoria de todos esos procesos, y que a veces uno cuando mira esa sociedad y logra él entenderla, ¿sí? En ese caso, ahí, cuando él lo logra entender, dice que ahí se da
en sí la inclusión y se puede hablar de la calidad de vida y cómo es. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, que es la accesibilidad, ¿qué debemos hacer o cómo lo podemos desglosar? Bueno, nosotros la discapacidad, la accesibilidad, perdón. Bueno, tenemos accesibilidad en el medio, yo les decía, en lo que hace a lo edilicio y en lo que hace a lo urbano. Si vamos a empezar por lo urbano, luego pasaremos a la parte edilicia. En lo que hace a lo urbano, es necesario que se contemplen normas. En el orden nacional, en el orden de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso está regido por justamente la norma es la 962, y en provincia de Buenos Aires nos manejamos con la ley 13110, que es la modificatoria de la 10592. Y bueno, para ello, entonces, en materia urbana, tienen que respetarse a todas las discapacidades. Yo antes vieron que les dije, así como le marqué los pilares de la comunicación, acá los pilares que se tienen que tener en cuenta es, primero, por supuesto, que el del respeto. Siempre el respeto va en todas. El segundo de los pilares que tenemos que tener también presente es el de la autonomía, que ya la hemos definido. Para que la persona pueda caminar sola, pueda transitar sola, o con algún apoyo si es necesario y siempre que lo requiera. Recuerden eso, y siempre que lo requiera. Tiene que tenerse en cuenta y está íntimamente vinculado con el respeto, la diversidad, y esta diversidad hace justamente a que tienen que estar presentes todas las discapacidades, no solamente una, porque a veces, o sea, de nada vale contemplar una rampa si no se tiene en cuenta, por ejemplo, que esa rampa, en la forma que está diseñada, puede llevar a una persona con discapacidad visual a que la persona se tropiece, caiga. Entonces se tiene una sola, se tendría en miras una sola discapacidad. No, tienen que estar contempladas todas. También tiene que, cuando veamos luego la parte sobre todo de comunicación, la otra que hay que tener presente también es la intimidad o la privacidad, pero en materia urbana no estamos con esto, por eso ahora seguimos con lo que estamos. En esta estamos entonces con los pilares, que es entonces el de el respeto, el de la diversidad, el de la igualdad, ¿sí? El de la no discriminación es fundamental, y la parte de la no discriminación está contenida a lo largo de todo justamente el ordenamiento de la convención. O sea, el que por nada se vea restringida o se vea obstaculizado el derecho de la persona con discapacidad en lo que hace a su autonomía. Entonces, en base a ello, tenemos que si se construye o se está realizando un pavimento, las luces que se deben colocar como peligro,
o anticipando que hay una obra en construcción, más allá que debe ser ubicada a una altura de 2 metros para que la persona con una silla de ruedas pueda circular y para que la persona que no ve, o sea, no la lleve por delante, y para que la persona una persona con un problema auditivo, ante también cualquier peligro y necesita verla, también la puede ver. Lo que sí es importante que sepan que no puede ser roja, porque en este caso, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que no se tiene en cuenta el daltonismo. Y si bien el daltonismo es una deficiencia, pero no una discapacidad, tiene que ser también comprendida. Los semáforos tienen que tener una altura que nunca puede ser menor a los 2,20 metros. Si se colocaran o se hicieran parapetos en las aceras para, vieron que a veces se ponen esas como mamparas o balustras para que la persona pueda circular, tienen que tener en cuenta que el ancho que tiene que tener ello no puede ser nunca inferior a 1,20 metros, porque tienen que circular, o sea, hay que calcular que tiene que circular una silla de ruedas. La silla de ruedas tiene un ancho de 80 centímetros y por lo tanto la persona puede estar circulando y con una persona al lado. Todas las normas que son de accesibilidad para la persona con discapacidad, como ustedes ven, no solamente sirven a ella, sino que también le son de utilidad para la persona adulta mayor, le es de utilidad para la mamá que va con un cochecito de bebé, y para aquella persona que también a nadie le escapa que jugando al fútbol se rompe una pierna parcialmente, pero bueno, el tiempo que le toca ese restablecimiento, y bueno, tal vez puede estar con una silla o con dificultad para poder transitar, y entonces hay que allanar los caminos para todos. No debe haber en las ventanas salientes, porque esos balcones que son salientes bajos, ¿no? Me refiero a esas ventanas que antes, en la época de la colonia, salían por encima de las veredas. Eso no, porque la persona, independientemente que resta espacio, la persona con discapacidad, por ejemplo, visual, la puede llevar por delante. Cuando se colocan cestos o basureros en contenedores, estos tienen que tener una altura que no puede superar los 80 centímetros. Y ustedes dirán, ¿y por qué los 80 centímetros? Porque tenemos que tener en cuenta que la persona que tiene una silla de ruedas, si llega hasta el lugar, tiene que tener la posibilidad de que esta accesibilidad le permita a ella cumplir con la función que venía persiguiendo. Y la persona también, que aunque no está considerada persona con discapacidad, pero todos sabemos que existe, que es la persona de baja talla, también tiene su derecho a actuar autónomamente y poder hacer uso, por ejemplo, de ese basurero. Los espacios que van cerca de las vías de un tren, los espacios que podemos
transitar en terminales de ómnibus o de trenes, ¿sí? Tienen que marcar el peligro con espinas de pez, o sea, que permita que la persona, por ejemplo, que es no vidente o ciega, que sepa dónde se encuentra ese peligro que le es marcado. También en los rebajes, estamos siempre dentro de la fase urbana, en los rebajes para las sillas, en las esquinas, las pendientes no pueden ser abruptas, tienen que regirse por, yo no les marco todos los centímetros porque, bueno, primero porque es imposible cada centímetro y cada tramo conforme cada lugar, pero están contenidos justamente en las normativas a las cuales recién aludí, que en los anexos de las mismas. Bien, en lo que hace, entonces, esto es en lo que hace a lo urbano. Y tampoco, por supuesto, que tiene que ver, siempre ya les digo, no puede haber salientes ni nada que sea aéreo, llámese carteles, lo que fuera, en una altura inferior a los 2,20 metros. Si entramos ahora en lo que hace a lo arquitectónico de cada edificio, de cada organismo, trátese público o privado. Aquí las normas que se deben respetar son de suma importancia. Desde ya que acá hay 4 cosas que debemos, o 4 conceptos que tenemos que precisar, que es el de la accesibilidad plena, accesibilidad propiamente dicha, el de la adaptabilidad, el de la visitabilidad y el de la practicabilidad. ¿Qué son? ¿Qué es esto que está dentro de la accesibilidad? Bueno, la accesibilidad plena, ¿sí?, es aquella que es la que nos está marcando ahora justamente la observación número 2, que exige justamente en su articulado que previamente a la observación número 2 de Naciones Unidas, que exige que previamente a realizar una obra ya se tomen las medidas correspondientes para evitar que luego tenga que ser o adaptada o modificada. ¿Por qué? Es mucho más económico hacerlas de entrada que a posteriori tener que ir modificando y adaptando. En consecuencia, toda obra, o todo, tanto en materia edilicia, en materia de objetos, que esto lo vamos a ver a posteriori ahora con el diseño universal cuando me toque explicárselos, tiene que ser adecuado a todas las necesidades, y acá entonces también se tiene que tener en cuenta la diversidad, el respeto, la inclusión, se tiene que tener en cuenta ese espíritu, como decíamos antes también, solidario, ¿sí?
Y el hecho de que, si de ser necesario, si se tratare de una obra de envergadura, de tener que recurrir a algún fondo internacional, ello incluso denota que se está realizando o estamos en presencia justamente de gestiones de políticas sustentables, y además revela que se está en cierta forma invirtiendo en la cultura de ese país y en el desarrollo de ese país, porque está dándole a su sociedad, a través de estas nuevas miradas, el lugar que su sociedad tiene. Ahora bien, si no se pudiere, por X motivos, por imposibilidad total, de acceder a dar esta accesibilidad plena, que esta accesibilidad plena también pasó por etapas, no crean que cuando se toma esta resolución de tomar este tipo de medidas, pasamos por distintas esferas, porque pensemos que cuando se hablaba de una inclusión simplemente física, en ese caso se veía la inclusión de la persona como poniendo a disposición, decían, sí, es comunicarle, era de un punto de vista técnico, ¿no? Comunicarle, le damos la posibilidad de que pueda hacer uso qué sé yo, de la placita o una cosa así. Luego, cuando pasa a ser esa inclusión funcional, ya se la empieza a dotar de los elementos que permitan que la persona ya interactúe. Y cuando se logra esta etapa con esta nueva mirada que da la convención, ahí sí es cuando vemos lo que decíamos antes, que es haber notado ese resultado de esfuerzos mutuos. Bien, entonces, si no logramos esta accesibilidad plena, podemos entonces ir a lo que se llama la adaptabilidad. ¿Y qué es la adaptabilidad entonces? Es que en ese edificio, en ese edificio... No te preocupes que venimos bien, ¿eh? Bueno, en ese edificio, ¿no? Porque se pone blanca la pantalla. Ah, bueno, no sé qué será, pero acá te vemos y te escuchamos bien. Bueno, no, mientras me escuchen ustedes va bien. No, cualquier cosita yo te voy avisando, pero bien. Bueno, la adaptabilidad, entonces, es lograr en el lugar lo mismo que la accesibilidad, ¿sí? Pero a largo plazo y de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las posibilidades que se van a tener, se hace una proyección, por ejemplo, para la reforma de escuelas, para la reforma de un organismo público, qué sé yo, reformar tribunales, reformar el Palacio Legislativo, el rectorado, las universidades. Entonces, se proyecta un tiempo. Luego estaría la tercera etapa, o la otra etapa que ustedes ven que vamos de más a menos, o sea, porque, bueno, en la practicabilidad vamos a darnos cuenta
que tenemos que arreglarnos con aquellas cosas que ya están en el lugar. Entonces, bueno, es ir adaptando mínimamente, pero no en la mínima expresión, el lugar, dotando a la persona, a las personas, o qué sé yo, supongamos un edificio, una casa de departamentos, un consorcio, en el cual las personas necesitan acceder a él, o al edificio de tribunales necesitan acceder a él, pero no lo vamos a poder hacer en estos momentos, ni siquiera podemos llegar a la adaptabilidad. Entonces, bueno, haremos la rampa en forma paralela a la escalera. Haremos haremos en cada piso un sanitario accesible. Ahora vamos a hablar de las medidas y las cosas que se tienen que tener en cuenta. Haremos que cambiaremos la forma de colocación de los mobiliarios, adaptaremos las luces, porque ¿qué se necesitaría para darle a estos edificios, que ya los tenemos, la posibilidad de convertirlos dentro de lo que hay, o antes de poder transformarlos en su totalidad? Y bueno, así como les dije, la rampa, así como también marcar, porque lo que se necesita para que sean sumamente accesibles es que hay que marcar con pisos antideslizantes y con cierta demarcación cuando hay la proximidad a una escalera. Hay que tener en cuenta que esas escaleras, por ejemplo, los pasamanos no tengan salientes sumamente pronunciados, porque puede dañar tanto a la persona que va en una silla de ruedas como a la persona que tiene una discapacidad visual y puede llevarla por delante. Tiene que tratar de quitarse los obstáculos que pudiera haber. Por ejemplo, si supongamos que tenemos un cantero en el medio de un hall, y bueno, habrá que colocarlo de modo tal que no entorpezca. Habrá que hacer baños o sanitarios adaptados mínimamente, colocando los lavabos que tengan una alzada de 70 centímetros para que la persona con una silla de ruedas pueda acercarse a ellos. Con un espejo inclinable. Habrá que darle justamente una alzada a los inodoros para que la persona con discapacidad motriz pueda acceder a ellos con los barrales y colocar unos barrales al costado para su desplazamiento de la silla de ruedas. Si lo tiene que hacer por sí misma en forma autónoma. Es necesario que se tenga en cuenta la luminosidad, porque, por ejemplo, las personas que tienen baja visión, y de acuerdo a la visión que tengan, si tienen visión tubo, visión de glaucoma, de acuerdo a cómo están iluminados los objetos, la persona puede llegar a ver más o menos o encandilarse. Eso se logra con la practicabilidad,
por supuesto que hay que colocar las medidas, hay que adoptar las medidas de seguridad. Entonces, si se colocan carteles, hay que tener en cuenta que los carteles que se pongan indicando, sobre todo estoy hablando de lugares públicos, o privados, pero que prestan servicios públicos, tienen que tener los carteles a una altura que le permita, una altura de unos 80 centímetros, que permita que la persona pueda verlos, el que tiene baja visión, ese mismo cartel o mapa, si fuera un mapa áptico, tendrá que tener incluso pues, estar en braille y en macroletras. Ahora vamos a también hablar hoy de las macroletras y los macrotipos. Tiene que tener la parte que hace a la seguridad. Tienen que tener en cuenta que está la persona que hipoacúsica o sorda, entonces tiene que haber señales lumínicas y, como les dije antes, no con color rojo, porque o sea, el hecho que sea sorda no escapa que pueda ser daltónica. Esto es como cuando a mí me dicen, bueno, pero ¿y qué tiene que ver la tercera edad? Porque yo, o mejor dicho, el adulto mayor, y yo digo, bueno, no todo adulto mayor va a ser persona con discapacidad, pero la persona con discapacidad tranquilamente puede llegar a ser adulto mayor. No todos nos vamos a ir a, qué sé yo, a los 50 años, 40 años. Entonces uno tiene que contemplar todas las instancias y a todas las discapacidades, y fundamentalmente los carteles, sobre todo indicadores, tienen que ser escritos en un idioma sencillo, porque también va la persona cognitiva que necesita ser apoyada y tener el ejercicio de sus derechos, máxime ahora, como decíamos antes, con las capacidades restringidas que tienen su propia autonomía. En materia también dentro de la parte de accesibilidad, guiándonos por lo que hace a los lugares públicos y lugares de estacionamientos, ¿sí? Tengan en cuenta que en los lugares públicos no solamente le está permitido a la persona con discapacidad que porta su certificado de discapacidad y sus símbolos en sus rodados, descender, pero no nos confundamos. Una cosa es que la persona con discapacidad, porque ese es un tema de que es medio problemático o se confunde, el rodado de la persona con discapacidad tiene derecho, sí, a que la persona con discapacidad sea llevada hasta la puerta, supongamos, de un tribunal. Bien, tiene sí derecho a estacionar el coche dentro de un estacionamiento cercano o próximo al tribunal, para lo cual cada 50 rodados tiene que dejarse un espacio para un rodado para personas con discapacidad de 3,5 metros por 7. Cada 50 coches. Lo cual no quiere decir que tiene que dejar el coche estacionado en la puerta justa de tribunales. Sí tiene derecho a descender en la puerta de tribunales o de un hospital o de una casa de velatorio,
y luego sí tiene derecho a retirarlo en ese lugar, pero los lugares en los cuales puede sí estacionar son en las puntas de esquinas, ¿sí? O respetando, como les decía recién, también en un supermercado, cada 50 coches, y a partir de, o sea, entre 15 y 100 coches, ahí ya automáticamente son 2, pero en los supermercados, y siempre está, lo que hace a los estacionamientos, esta accesibilidad tiene que estar siempre cercana a las puertas. No les dije, y seguí con esto y no les comenté, la cuarta y última de las, vieron que yo les decía que veníamos bajando en lo que hacía a las modificaciones edilicias. Y la última es la visitabilidad. La visitabilidad, esta se da cuando la persona entonces necesita y va a un establecimiento o un organismo público-privado, pero en este organismo público-privado lamentablemente no se puede llevar a cabo, no se pueden llevar a cabo estas modificaciones, llámese la practicabilidad, la adaptabilidad, que son las dos que le sigan a la accesibilidad, y tiene que ir sí o sí a la visitabilidad, que consiste en la adecuación de un espacio en la parte inferior de un edificio. Supongamos que en una casa de departamentos en las cuales no hay ascensores y hay escaleras, y la persona que va a la administradora no puede acceder a ella, entonces tiene que haber un recinto en la parte inferior, eh, Isabel, no sé si me escuchás, se nos cortó tu audio. puede ser menor de 2 metros 20 creo que son 3,60 me parece. Porque tengan en cuenta que tiene que tener la puerta. Omití decir que en los ascensores, ¿sí? Los ascensores hay no sé, se corta la imagen. Ahí te habíamos perdido, se ve que no escuchabas, Isabel, pero bueno, ¿Hasta dónde llegué? fueron unos segunditos, que si quieres retomar la última parte en la que estabas, porque fue un poquito. Pero llegué a los ascensores. Sí, estabas hablando de medidas respecto de eso, sí. De los ascensores. Exacto, bueno, exacto. Sí, porque vi que se pone negra, no sé qué pasa. Yo tengo... Sí. En lo que hace a los ascensores, estábamos diciendo, que los ascensores tienen que tener una puerta justamente de 90 centímetros como mínimo, porque las sillas tienen 80 centímetros. Tiene que tener los pisos antideslizantes, ¿sí? Y la profundidad no puede ser nunca menor a 1,20, 1,40, porque es para que pueda entrar la silla y una persona. La botonera también tiene que estar a una altura de 80 centímetros, y además de tener
una luminosidad, que indique, en el caso de algún tipo de, me sale catástrofe, pero no es esa la palabra que quiero usar, algún tipo de peligro, que la persona que es hipoacúsica o sorda, que pueda tomar conciencia de lo que está ocurriendo, y que la botonera de auxilio, el botón que hace a el pedido de auxilio porque se detuvo el ascensor o porque hay algún desperfecto, fuego, lo que fuere, siempre tiene que estar ubicado en la parte inferior, más próxima, sobre todo por si la persona también se cae, la más próxima a la parte de abajo, la parte inferior justamente, el último de los botones. En el caso, entonces, ahora sí, continuamos. En el caso de las puertas no pueden ser, no podemos estar en presencia de puertas tijeras por las sillas de ruedas, obviamente, y si existen puertas tijeras o puertas giratorias en los accesos, ¿sí? Tiene que haber dos puertas, una fija y la otra giratoria. Y si fuere que hay una puerta de vidrio, esa puerta de vidrio tiene que contar con una franja que denote justamente la presencia de ese vidrio. Las pomelas o las manijas tienen que estar a una altura de 80 centímetros también. Cuando son dobles, la que tiene que estar sobre todo señalizada es la que se encuentra a la izquierda. Si hubiere que salir de, supongamos, en una galería que tiene la saliencia al lugar, no tiene acceso a la vía pública, también en este caso es necesario que ese área esté debidamente señalizada. Lo que hace a la hotelería, en materia hotelera, cada 50 habitaciones, a partir de 15 habitaciones tiene que haber una, hasta 50, una, por lo menos, habitación adaptada para personas con discapacidad. Y la puerta justamente de los baños tienen que ser de 90 centímetros. Uno de los problemas que se suscita en casi todos los hoteles, bueno, ahora La Plata tiene 2 hoteles accesibles, ¿no? Porque está el de la universidad que ahora tiene, ese tiene 5 habitaciones accesibles, y después está el otro que está frente a la plaza, que, ¿cómo se llama? Que es tan bonito. Bueno, ya me voy a acordar. ¿Será que no hay que hacer publicidad? Por eso me olvido. Bueno, ese también tiene habitaciones accesibles, muy grandes, cosas que también permite la circulación de las sillas de ruedas. Friso, me acordé.
en materia Isabel, no sé si me escuchás, te hemos perdido nuevamente. sí, Ahí estamos. Acá. ¿hasta dónde llegué? Lo último que te pudimos escuchar fue cuando cerraste el tema del hotel. Brizo. No queríamos hacer publicidad, pero bueno. Ah, no voy a hacer publicidad, pero viste, Pero creo que por eso vino la censura del corte de internet. ahí está, era el Hotel Brizo, me acordé. Ah, bien, ahí pudimos escuchar, sí. Bueno, entonces, ya les decía que, bueno, que en materia entonces de que si querían hacer algún tipo de preguntas, si no sigo avanzando. Bueno, en materia de la comunicación, bueno, esto es fundamental, como decíamos antes, porque la persona necesita estar informada, debe estar informada. Y por eso entonces también, como les dije y ya les comenté, tanto la Unión Internacional de Comunicaciones instó a que tiene que darse a comunicación. Ahora, pero para que ello sea efectivo, también tenemos que tener en cuenta que todo lo que se haga a través de las TIC, ¿sí? O a través del Internet, que realmente sea eficaz y que realmente sea en forma sencilla, eficaz y que se compruebe que el resultado de la comunicación llega, que eso es la base. Es necesario para ello que se tengan en cuenta las lenguas de señas, porque, bueno, la misma convención establece que el lenguaje, dentro del lenguaje tenemos la lengua de señas, tenemos el sistema, el braille, tenemos los macrotipos, tenemos los magnificadores de imagen, tenemos el lenguaje táctil, y todos deben ser puestos en materia de información, tenidos en cuenta, todos tienen que ser tenidos en cuenta para que pueda llegar a todos. En materia de la persona que tiene afectada o su discapacidad es en lo cognitivo, en este caso hay que llegar a ella a través de un idioma sencillo, de un lenguaje sencillo, y asegurarse que realmente la persona nos está comprendiendo, ¿no es así? En el caso de la persona que es hipoacúsica, también tenemos que asegurarnos, ahora después en tecnología les voy a ir indicando cuáles son los distintos medios que tenemos para poder llegar a comunicarnos con ellos, llámese a través del sistema Te Escucho, en la cual la persona habla a través del celular y ella responde con letra, o sea, escribiendo, y la persona lo recepta hablado, y viceversa, la persona habla y ella lo recepta en su teléfono, ¿no? Es lo mismo que el SpeakMe.
Bien, mientras aprovecho este momento en el que la conexión de Isabel viene fallando para comentarles que si tienen alguna pregunta o aporte, como puse ahí recién en el chat, pueden hacerla, bueno, escribiéndola o simplemente tomando la voz ahí con el micrófono. A ver si recuperamos a Isabel. Se fue. Ramiro, no. Te perdimos. Lo hace... Justo les estaba contando al auditorio que, bueno, si surgían preguntas o aportes, estaba aprovechando el bache de tiempo para comentarles eso. ¿Hasta dónde llegué? 16:40. Bueno, entonces voy a tener que ir apurándome. Tenemos tiempo, Isabel. Decime. Bueno, cuando hacemos ese tipo de preguntas, vos decime cuánto tiempo me queda. Tenemos el espacio de 20 minutos más y si tenés que... Bueno, voy a tratar de apurar la cosa. Con tranquilidad, sí. Yo lo que pasa es que les quiero decir todo y bueno, ese es el tema. Bueno, en materia de señalética, esto es fundamental también, que no les dije antes, pero tengan en cuenta que la señalética es, pero lo máximo, porque tanto en materia de hotelería, en materia de transporte, en todo ello, en materia de ubicación, hay que tener en cuenta o respetar aquellas normas, ¿sí? Y en cartelería, aquellas normas que ha impuesto la Organización Mundial de Ciegos, ¿sí? Y por supuesto que también, como dijimos antes, la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, deben respetarse esto. Si nosotros estamos frente a señaléticas o cartelerías que deben ser informativas, en ese caso, entonces, tengan siempre presente que tiene que haber contraste de colores, ¿sí? Que no, por ejemplo, que es lo que hay que respetar, ¿no? El contraste de color. Pero un contraste de color que no se les ocurra un rojo con un verde, ni un verde sobre un rojo, porque eso no se ve. Tienen que, siempre los colores, que le permite también a la persona de mayor adulto ver, puede ser un rojo sobre un blanco, para los de River, un amarillo sobre un azul, para los de Boca, o viceversa, o un blanco sobre un azul sobre un blanco, un rojo sobre un blanco, un negro sobre un blanco sobre un negro, un amarillo clarito con un azul noche o negro noche. Los colores contrastantes. Si se tratan de carteles, los carteles tienen que superar en el tamaño de letra el 48%, tiene que ser tamaño 48. También en el caso del texto, en ese caso va a ser de 42. El tipo de letras que deben ser utilizados, tanto para carteles, tanto para lo que hace a carteles, para, por ejemplo, filminas. Vayamos a las filminas, que eso es lo peor que nos pasa a todos, que cuando colocan las filminas, las personas que se encuentran en las últimas filas les cuesta ver, a las que son de baja visión les cuesta ver. Entonces, en este caso, para darle la accesibilidad que corresponde, más allá que corresponde que sean leídas para la persona
cuando se está, esto lo vamos a hablar bien la próxima, cuando la persona está marcando en una charla, no puede estar diciendo aquí, allá, más arriba, más abajo. No, tiene que estar indicando lo que está diciendo la filmina. Y en ese caso, las filminas tienen que tener el encabezamiento con una letra que puede ser un Arial, puede ser una Verdana o puede ser helvética. No puede ir nunca una gótica, no puede ir nunca una cursiva. ¿Por qué? Porque eso confunde. El tamaño de la letra, el encabezado, tiene que ser de 48. El texto, entre 42 y 32. En lo que hace a los renglones tienen que ser de 60 caracteres. El lado que se justifica, solamente se puede justificar la margen izquierda. No la margen derecha. No se subraya, porque si se subraya se confunde. Los que tienen problemas de presbicia, problemas de glaucoma, distintas discapacidades visuales. Tiene que marcarse las mayúsculas como corresponden y las minúsculas, seguir con minúsculas. No escribir todo con mayúscula, ni todo con minúscula. O sea, mayúscula y minúscula como el texto convencional. Los tamaños de letras ya se los dije y los contrastes también. Bien. En materia de transporte, bueno, en materia de transporte también deben respetarse y es fundamental, aunque para transporte realmente merecería un párrafo aparte, porque es vasto lo que uno puede decir respecto a cuál es la accesibilidad que debe reinar en él. Bueno, las nuevas unidades de transporte van a ser justamente ahora las que en el futuro van a ser reemplazadas. En el transporte de larga distancia van a ser ya reemplazadas en forma accesible. Lo que hace en el área de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los micros tienen todos pisos ya bajos para tener acceso directo las sillas de ruedas. Y en larga distancia las unidades van a ser accesibles. Los 2 primeros asientos van a ser rebatibles. Se está incluso por la accesibilidad y dada que la persona con discapacidad, una de las accesibilidades también que tiene es la de la gratuidad del pasaje con o sin acompañante, conforme lo determina su carnet. Se están tratando las modificaciones al artículo 118. Hoy en día esto se está haciendo a través de también reservas online. Se está buscando por accesibilidad que la reserva en su totalidad se haga del mismo modo que se hace por plataforma 10, que por eso les decía que es como que merece un párrafo aparte el tratar todo el tema del transporte, que en tal caso voy a disponer de 10 minutos, aunque sea la próxima, para explicarlo, porque es uno de los temas siempre álgidos dentro de la materia de accesibilidad y merece que se trate y así lo voy a hacer. En lo que hace a los servicios, productos
y servicios, productos y sistemas, bueno, estos tienen que ser previamente a su implementación, aplicar en ellos lo que se llama el diseño universal. El diseño universal es un diseño que fue aprobado y aplicado por Ronald Mays. Ronald Mays era un señor que fabricaba bicicletas, pero él quiso justamente que todos los productos fueran para el común denominador. Y estos justamente reúnen características especiales que marcan sus principios. El primero, todos los productos, sistemas y servicios tienen que ser de un uso común. ¿Qué implica un uso común? Bueno, que justamente que pueden ser utilizados, por ejemplo, un pelapapas, que fue una de las primeras cosas que hicieron, era este pelapapas, lo habían hecho para las personas con discapacidad, con todo tipo de... ¡Ay, se fue! Con todo tipo de... era un pelapapas que se hizo con todo tipo de recaudos, ¿no? Y para las personas con discapacidad y todas las discapacidades. Y este uso tan simple hizo que lo comprara el común denominador, tuvo un éxito bárbaro, porque era justamente, como por las características que les voy a decir, hace que sea facilitador para todo el mundo, ¿no es así? Entonces, bueno, tiene que ser de un uso común, como bien les digo, tiene que ser de un uso simple, o sea, un uso que nos permita justamente no tener ningún tipo de dificultad frente a él. Por ejemplo, yo de Estados Unidos traje un abrelatas, ¿no? Que yo lo coloco, lo apoyo sobre la lata y me voy a hacer, sigo haciendo lo que es y abre la lata, pero maravillosamente rápido, solita. Luego esa misma tapa sirve para tapar la lata. Lo mismo ocurre con los pelapapas estos. El uso también de ello tiene que ser un uso flexible. El uso flexible, que es la tercera característica, es que lo puede usar la persona con la mano izquierda, con la mano derecha, como pueda. Es apto para todas las discapacidades, pero para todas. Luego, ese uso de todos los productos, ¿no? Que yo les dije esos dos, pero hay infinitos, de todo tipo, tanto cosas para el hogar, en domótica también, que después ahora cuando nos toque con tecnología, tenemos domótica, tenemos robótica, tenemos una serie de tecnologías, muchísimo lo que hay también, que ya lo hablaremos. Luego, tiene que ser entonces, ya dijimos común, dijimos que un uso simple, un uso flexible, que se puede usar con cualquiera de las manos, tiene que tener una alta tolerancia al error, o sea que aunque nosotros nos equivoquemos en la forma de utilizarlo, va a funcionar del mismo modo. Tiene que no, y por supuesto, no causar ningún daño. Eso es fundamental. O sea, eso es la alta tolerancia en sí al error, que aunque hagamos con él, la persona no va a ser dañada. Tiene que demandar poco esfuerzo en el uso de estos productos y
tiene que ser perceptivo, o sea que la persona lo ve y tiene que esa intuición, aún para la persona con un trastorno cognitivo, advierte para qué sirve. O sea, común, flexible, intuitivo, de alta tolerancia al error. Y un tamaño, el tamaño tiene que ser también un tamaño apto para todos, o sea, un formato apto para todos. Cuando yo antes hablé de la accesibilidad edilicia y hablé de la accesibilidad también, bueno, en los distintos tipos de accesibilidades, no les comenté cuáles son, o qué implican, mejor dicho, los ajustes razonables, porque la accesibilidad es para la totalidad de la gente. Contrariamente, los ajustes razonables se hacen para una determinada persona o para un grupo de personas que pueden ser empleados de un tribunal o empleados de una empresa o una persona que trabaja en un lugar ya determinado también, sea cual fuere. Entonces, para estos casos, se brinda respecto de ellos estos ajustes que van a permitir que la persona pueda entonces desarrollarse en el lugar, que puedan, si es que es necesario, hacer adecuaciones en el lugar en el cual se encuentran. Si es necesario que la persona necesita, por ejemplo, una computadora con un sistema JAWS, que son los sistemas parlantes, entonces dotarlo con todo ello. Pero estas adecuaciones que se hacen revisten una característica especial, más allá que es para una persona individual o para un grupo pequeño, no para toda una sociedad, que es la razonabilidad. O sea que si yo tengo que realizar, porque tengo una persona que trabaja en mi empresa y tiene un problema motriz y yo tengo que hacer un ascensor, ese ascensor tiene que ser un ascensor razonable. Si la persona me dice, sí, pero yo quiero el ascensor, pero el ascensor lo quiero totalmente espejado, quiero que el piso sea de terciopelo, no. O sea, se le brinda lo que hace a su accesibilidad, pero hay que tener en cuenta la asequibilidad, o sea, tiene que ser a un costo justo. Las empresas, justamente, ustedes no sé si sabrán, pero las empresas privadas que toman personas con discapacidad, porque lógicamente que el cupo laboral también tiene que ser cumplido. Entonces, las empresas reciben una serie de beneficios sobre las privadas, ¿no? Que toman personas con discapacidad. Por ejemplo, si son productoras de determinados insumos, si son insumos que el Estado necesita dentro de sus actividades, entonces ellos presentados a una licitación, ¿sí? Tienen prioridad a igualdad de oferta, ¿no es así? O igualdad de cotización. Tienen prioridad para poder acceder a esa licitación. Cuentan también con sistemas de préstamos que
y subsidios para la realización de esas modificaciones y adaptabilidades. También tienen desgravaciones por tener a la persona con discapacidad trabajando en esos lugares, desgravaciones de carácter fiscal, como por ejemplo el 70% de desgravaciones en el tema de ganancias, el 50% de desgravación en materia de ingresos brutos, ¿sí? En lo que hace a seguridad, los seguros no es que van a cobrar una póliza mayor por el hecho de que tenga a la persona con discapacidad bajo su dependencia, sino que justamente ni tampoco en materia de salud, si tiene que tener una cobertura o algo que no está contemplado por el nomenclador de la obra social, en ese caso, bueno, es la 24.901 la que lo suple. O sea que todos estos estímulos se le dan a la persona que en el orden privado que toma personas con discapacidad. Anda diciéndome, Camilo, ¿cuánto? 16.59. Bueno, acá me dicen 16.59. Bueno, entonces tecnología me queda para la próxima, tecnología, transporte y trato. Esos son materias, asignaturas que daremos la próxima. En el próximo encuentro del lunes que viene. En el chat tenía una mención que hacía Selva, no sé si Selva estás por acá todavía, una mención que Selva hace a la discapacidad mental. Y buenas tardes. Personas. Acá está, mira. Hola. Ahí está. Sí, sí, quería hacer ese comentario, ¿no? Yo soy psicóloga y trabajo en un lugar público, de la salud pública, digamos, un centro de salud mental y consumos problemáticos. Sí. Y las personas, muchas de las cuales asisten, tienen un certificado de discapacidad porque han disminuido, algunas con este tema del consumo problemático también trae aparejado problemas o deterioros neurológicos. Sí. Y las familias no están informadas, digamos, de las posibilidades inclusive de ingresos laborales posibles, como este cupo de discapacidad que estaba nombrando Isabel. Sí. Entonces, bueno, uno se encuentra con personas con una calidad de vida muy deteriorada, y no solamente por su dificultad física o psíquica, sino porque no tiene el desarrollo y el acceso al trabajo que podría tener y podría desarrollar otras habilidades, ¿no? Pero por supuesto, por eso te digo que, y fue una de las cosas, viste, que cuando comencé la charla decía que la gente a veces actúa de determinada forma porque por desconocimiento, porque no se capacitan ni se concientizan, entonces terminan muchas veces personas con discapacidad cognitiva, que son los que lamentablemente más desprotegidos yo veo, y me duele mucho, porque no saben que tienen la posibilidad, incluso hasta de hacer la universidad. Sí. Yo, una de mis ahijadas, se acaba de recibir hace 2 años de licenciada, es Down, y se recibió de licenciada en medio ambiente con los cascos verdes. Y mucha gente no sabe ni siquiera que existen los cascos verdes, que pueden hacer una carrera universitaria, que tienen una defensa, porque de nada vale que los estimulen a los chicos y que
cuando llegan a los 22 años te dicen, bueno, y ahora no tienen ya posibilidad de seguir en la escuela, vuelve a su casa o caen en un taller protegido. ¿Por qué? ¿Por qué si tienen posibilidades de carácter laboral, si tienen posibilidades, pero son cosas que no se dan a conocer y entonces se ignoran totalmente? Y cuando yo me acuerdo que, te digo, hará de esto 22 años, y lo hablábamos este tema tanto en Taiko, que es una empresa, porque las empresas cuando ven que tienen estímulos y tienen cosas que realmente los estimula para tomar la persona con discapacidad. Y además, hay una falsa creencia que tal vez cree que la persona, porque tiene una discapacidad, te puede rendir menos, y no, porque vos no, es lo que yo hoy decía, vos no es que tenés que ayudar, porque la solidaridad pasa por ayuda, no. La persona tiene que actuar en igualdad de condiciones con las demás. Y créemelo, que el que es responsable en su trabajo con discapacidad, te va a rendir el doble de lo que rinde otro. Porque justamente sabe que la posibilidad que tiene no es la misma que tiene el común denominador y que le es fácil conseguir trabajo. Entonces, tampoco tiene que caer en la explotación, ¿no? Obvio. Pero la persona cumple, la persona se siente digna, y lo que es importante es que a la persona con discapacidad se la trate como lo que es, como persona, no como alguien que es disminuido. Mira, yo, Lara, por ejemplo, que es la chiquita a la que yo me refiero, que digo chiquita porque puede ser mi hija lejos, porque ella sí es chiquita, que tiene 23 años y es licenciada. Y Lara, mientras estaba haciendo esa carrera, y te digo es Down, y trabajaba en una escribanía. Él hacía la parte bancaria en una escribanía, y la sigue haciendo mientras tanto. Y el otro día me decía, madrina, lo que pasa es que lamentablemente no me dan trabajo. Y eso es lo malo, que por eso hay que concientizar a la sociedad, porque los chicos salen con el diploma, pero no le dan trabajo. Y entonces estamos en un círculo vicioso. No tienen que quedarse después dentro de un termo, ¿no? Así que te comprendo. Incluso, y te lo digo con toda honestidad, yo todo lo que hago por discapacidad lo hago a pulmón, jamás cobro por discapacidad. Si vos lo que querés es que yo alguna vez vaya a la institución que estás y le hable a los padres, yo voy totalmente en forma gratuita. Yo nunca he lucrado con lo que es discapacidad. Yo vivo del ejercicio profesional, sí, por supuesto, pero si vos querés, no tengo ninguna objeción en ir, hacerse una reunión de padres y que los padres sepan los derechos de sus hijos. Mirá que te invitamos a Mar del Plata, estoy en Mar del Plata. Bueno, si estás, mirá, qué lindo, qué lindo. Gracias, muchas gracias. No hay problema, voy a Mar del Plata cuando combino un día que voy a mi casa de Gesell y me hago un salto. ¿Cómo no? Muchas gracias. No, ¿Cómo no? Bueno. Estamos, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta más. Lo que sí estoy viendo, Isabel, te cuento, son saludos, agradecimientos
La gente está acá agradecida de tu exposición de hoy. Y bueno, recordarles que nos volvemos a encontrar la semana que viene, el lunes 6, en el mismo horario de las 15 horas, para la segunda parte de la exposición de Isabel, con los temas que, bueno, nos han quedado hoy afuera, ¿no? Nos quedaron temas afuera. Sí. Nos queda. Bueno, pero para eso tenemos el espacio de la semana que viene para volver a encontrar. Claro que sí. Y explayar con eso. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Isabel. No, por favor. Acá. Muchas gracias. Y un beso. Nos vemos el lunes próximo. Saludos a todos. Hasta el lunes. Adiós. Gracias.